Sean todos bienvenidos a la segunda parte de este solemne estudio sobre el juicio de los vivos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a pedir la dirección de Dios una vez más para que sea Él el que nos guíe, para poder adentrarnos ya al estudio de su palabra. Importantísimo, urgente para esta hora. Todo el que pueda arrodillarse, por favor hágalo. Si hay algo que le impide, entonces incline su rostro reverentemente y vamos a orar juntos. Amantísimo Padre Celestial, nuestro gran Dios Todopoderoso, nuestro Creador, Señor Eterno, en esta solemne hora de la historia que estamos viviendo, acudimos a usted en oración, clamamos con nuestro corazón, Señor, para poder ser guiados. La oscuridad ya ha llegado al mundo y se está volviendo más densa. Necesitamos de la luz de su Santo Espíritu para saber por qué camino ir, para entender su palabra, entender las instrucciones que usted ha dejado para su pueblo. Señor eterno, no soy digno de presentar su palabra, soy solo un hombre débil que necesita un Salvador. Pero por su misericordia, Señor, que usted pueda darme las palabras adecuadas, que toquen, que sacudan los corazones de mis hermanos que escucharán. Deles a ellos hambre de su palabra. Que este estudio solemne en el que estamos adentrándonos pueda cambiar sus vidas un poco más, Señor. Pueda acercarlos más a usted. Se lo agradecemos rogándole su perdón, la limpieza de nuestro corazón por la sangre de Cristo Jesús. Lo rogamos todo. Amén. Bien, hermanos, nos habíamos quedado en esta parte. Y quiero compartir con ustedes una cita que ya he compartido en otros temas anteriores, pero que vale la pena recordarla. Esta se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 3, página 386, párrafo 1. Y dice así, de la siguiente manera. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta cita la he mencionado en temas anteriores y la agregué a este estudio porque es muy importante que la tengamos en cuenta y en la repetición está el aprendizaje. Así que cuando repetimos algo es porque es importante que lo grabemos en nuestra mente. Nos ayuda a despejar nuestra mente de prejuicios, de preconceptos. Nos ayuda a tener una mente más dispuesta cuando escuchamos algunas cosas del espíritu de profecía o de la Biblia que no conocíamos y que de repente derriba alguna posición incorrecta que nosotros teníamos. Los profetas
Dice la sierva del Señor, los profetas de la antigüedad escribieron menos para su propio tiempo que para el nuestro. ¿Quién lo diría? ¿Pensaron alguna vez ustedes en esto? Y es importante tomar en cuenta lo que esta cita dice porque, por lo general, cuando se presentan profecías de Ezequiel, Sofonías, Malaquías, Isaías, de todos los profetas de la antigüedad, de gran parte de los profetas, algunas de esas profecías no son aceptadas. Y se dice lo siguiente, cuando se presentan aplicadas para nuestro tiempo, aplicadas para el pueblo de Dios de hoy en día. Se dice, no, eso era para aquel tiempo, tienes que ubicarte en aquel contexto histórico, tienes que ubicarte en aquel momento, el cumplimiento fue allá. Y definitivamente, claro que hubo un cumplimiento para aquella época, muchas veces, para la época en que vivió el profeta. Aunque a veces no toda la profecía se cumplió para ese momento, pero hubo un cumplimiento, a veces parcial, a veces casi completo, pero sí hubo un cumplimiento para aquel entonces. Pero debemos tomar en cuenta, y perdonen que de repente me van a escuchar toser o hacer ruidos, pero ya les había dicho que vengo saliendo del catarro que ya les había mencionado. Gracias por los que han estado orando. Entonces, hermanitos, ah, lo que debemos tomar en cuenta es que la mayoría de lo que el profeta escribió, que cada uno de los profetas escribió, es aplicable para este último tiempo. Las riquezas de la palabra de Dios, las riquezas de la Biblia están acumuladas para la última generación sobre la tierra. Claro, durante todos los siglos, la palabra de Dios ha sido una lámpara para cada generación, por supuesto, una bendición, fuerza para vencer, innegablemente. Fue dada para su pueblo en toda la historia. Pero todos esos recursos que beneficiaron a nuestros hermanos en los siglos pasados han estado reunidos, guardados para esta última generación, para que nosotros podamos entenderla en esta última generación. Hermanos, de hace unos años para acá hemos empezado a entender cosas en la Biblia que antes no las entendíamos. Y esto es importante recordarlo. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros, hermanos. Lo dice la sierva del Señor. ¿A quién debemos creerle? ¿Le creemos a un líder o un ministro que dice, no puedes aplicar eso para hoy porque era para el tiempo de Jeremías? No puedes aplicar esto otro porque eso era nada más para el tiempo de Isaías? Aquí claramente la sierva del Señor dice que lo que ellos escribieron, la mayoría no era para su tiempo. La minoría, lo más poco de lo que escribieron era aplicable a su tiempo. Entonces, esto es algo muy interesante que debemos tomar en cuenta, queridos hermanos. Y bien, continuamos con este salmo. Lo he usado también muchas veces en mis temas. Si ustedes escuchan los temas que tengo hasta ahora aquí en el canal, verán que en casi todos lo menciono, porque es un salmo vital, importantísimo para esta hora. Es un salmo, ¿saben por qué les digo esto? Es un salmo que nos describe
a los sellados, a los salvos y a los impíos. Los dos grupos finales. Los sellados, los que reciben el sello de Dios, y por otro lado están los impíos, los que recibirán la marca de la bestia. Y quien no ha estudiado este salmo, que por cierto es conocido como el Salmo del Juicio, por obvias razones, porque el salmo menciona el juicio. Por eso es señalando los dos grupos finales. Y en este estudio, que es sobre el juicio de los vivos, vamos a estudiar sobre los sellados, porque el sellamiento tiene que ver con el juicio de los vivos. Vamos a estudiar un poco sobre el zarandeo, porque si usted no lo sabía, zarandeo es sinónimo de juicio de los vivos. Es sorprendente, es increíble cómo por años algunos ministros, que no dudo que son sinceros, han dicho, el zarandeo no es algo que está por venir, el zarandeo ya empezó. Pero por otro lado dicen que el juicio es con la ley dominical, el juicio de los vivos, que comienza con la ley dominical. Veremos que no es así, hermanos. El zarandeo, por lo menos aplicado, hablando del zarandeo final, el que define quién está de parte de Dios y quién no en su iglesia, es sinónimo de hablar del juicio de los vivos. Es el mismo evento y lo vamos a comprobar. Claro que tomamos en cuenta que en todas las épocas Dios ha tenido un zarandeo para separar. Ha habido zarandeos, pero estamos hablando del zarandeo final. Y vamos a comenzar, amados hermanos, analizando este salmo. Si usted ya ha escuchado muchas de las cosas que voy a explicar, las ha escuchado en otros temas, no se preocupe. Iremos adentrándonos a cosas que usted no ha escuchado seguramente. Pero es bueno repasar, y para los que nunca han escuchado la explicación de este salmo y la importancia vital que tiene que lo comprendamos nosotros, porque es para este tiempo, entonces por ello lo he agregado al tema de igual manera. Comenzamos a analizarlo. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa alguien privilegiado, alguien dichoso, que tiene un privilegio que podría ser envidiable si hablamos con términos muy comunes en el lenguaje de la sociedad. Si la gente se diera cuenta del privilegio, si lo entendiera, y esto solo se puede entender estudiando la Biblia, el privilegio que es ser fiel a Dios. Pero como la gente no estudia la Biblia, la mayoría no se da cuenta de cuán grande privilegio es servir a Dios. Pero la Biblia lo expresa así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y mira, hermano, hermana que me escuchas, jóvenes, mentalícense lo que les acabo de decir. Este salmo es para nuestra generación. Está señalando al grupo de los justos de hoy. O sea que usted y yo tenemos que procurar estar entre este grupo que menciona el salmo del juicio
aquí al principio. Es dichoso, es feliz, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermanito querido, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿abundan los consejos de los malos hoy en día por todos lados? ¿Los consejos de maldad abundan? Sin duda alguna. Vemos que el mundo está, como decimos vulgarmente, está patas arriba. El mundo está de locura, hermanos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo, a lo perverso se le llama bueno. Y la generación nueva, los millennials y todos los que vienen, no prometen nada bueno, hermanos. Es una generación, me da pesar decirlo, pero es una generación que parece que su mente no les ayuda. Están extraviados completamente. La juventud está extraviada. Pero el hombre que en esta época, el hombre o mujer, joven, niño, cuando la Biblia dice varón, recuerden que en Génesis dice que el Señor creó al hombre, varón y hembra lo creó. Entonces la mujer se dice que fue llamada varona porque fue tomada del varón. Entonces el término varón también se refiere para referirse a ambos sexos. O cuando la Biblia dice el hombre, formó Dios al hombre del polvo y lo puso en Edén. Encierra, la Biblia cuando menciona varón o hombre, encierra por supuesto a la mujer. El varón es la cabeza, por eso la Biblia se refiere al varón en primer lugar. Bienaventurado el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos. En este tiempo, si nosotros decidimos no andar en consejo de malos, dice la Biblia que somos dichosos. Ni estuvo en camino de pecadores. Recordemos Génesis 6. Génesis 6 dice que el Señor vio a los hombres y toda carne había corrompido su camino. La palabra corrompido allí significa algo que se pudre, algo maloliente que no sirve para nada, que está completamente arruinado, que genera mal olor, que está lleno de gusanos, algo podrido. Así habla en Génesis, un camino completamente inmundo. Es el camino de los pecadores. Aquí el varón que se aparta del consejo de los malos no anda en el camino de los pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores hoy en día? ¿Qué deciden los pecadores? ¿Qué actividades llevan a cabo? Bueno, todos somos hermanos pecadores, por supuesto, pero aquí el Salmo se está refiriendo a los pecadores de una manera abierta, que practican el pecado sin remordimiento o sin tener temor a Dios. Capaz que algunos sienten remordimiento, porque bueno, el Espíritu Santo está actuando con todos y está llamándolos al arrepentimiento. Pero se refiere a los pecadores que practican abiertamente el pecado, la iniquidad, sin tener temor de Dios. Entonces, apartarse de un camino, de las costumbres de hoy en día, de la gente que no tiene temor a Dios, de todo lo que hacen sus actividades, es ser una persona dichosa en el tiempo del fin. Pero no se queda ahí el Salmo, dice, no solo dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Saben lo que esto significa? Escarnecedores es burladores, burladores.
En los temas anteriores y en el anterior de esta serie, yo mencionaba una realidad que estudiando nos damos cuenta de ello. Siempre que los juicios de Dios se avecinaban, la burla, hermanos, se hizo presente en toda la gente. Tengo un estudio que en algún momento, con la ayuda del Señor, voy a compartir con ustedes, donde la palabra de Dios nos muestra que cuando alguien llega a la bajeza de burlarse de las cosas sagradas, hermanos, esa persona casi ha pasado del límite de la gracia, de la línea de no retorno. Casi ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y ese estudio está basado, comenzamos en este salmo y luego comparamos con otras escrituras. No lo vamos a hacer en este momento, pero sí vamos a hablar un poco de ello. Y recordando lo que dice Patriarcas y Profetas, que de Noé se burlaban. Algunos por el mensaje de Noé fueron impresionados. Su corazón se conmovió y dijeron, puede ser que este viejito tiene razón y que esta es nuestra última oportunidad y que en verdad va a venir todo lo que él dice y que Dios en verdad le habló. De repente y debo hacerle caso a lo que está diciendo. Pero recordemos, los hombres de ciencia tranquilizaron los ánimos y dijeron, nunca ha llovido y ni va a llover. Hemos estudiado lo suficiente esto y les podemos asegurar de que lo que este hombre está diciendo es imposible de que ocurra. Y bueno, luego llegó lo de los animales y dijeron, ¿y qué con esto? Esto nos asusta, esto es algo anormal, nunca lo hemos visto. Los hombres de ciencia inventaron algo más y dijeron, tranquilos todos, esto es una conducta normal en los animales, cada 100 años, estoy imaginando lo que pudieron haber inventado, cualquier disparate, cada 100 años ocurre esto, es un ciclo, los animales se juntan y a veces salen todos juntos. ¿Me están entendiendo? Calmaron los ánimos. Entonces, cuando fueron desechando la voz de la conciencia que les hablaba, que no era otra voz que la del Espíritu Santo, comenzaron a burlarse y a dejar de oír la voz. Y esas burlas no se quedaron allí de reírse de Noé y de su familia. Llegaron a participar de las bajezas más grandes de orgías, metiéndose no solo con mujeres, sino seguramente hombres con hombres y hombres con bestias, porque esas abominaciones vienen desde esa época. Hermanos, eso no es nuevo. Vemos la época de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo sabemos que allí también estaban acostumbrados a hacer chiste de todo? Hermanos, yo no digo que reír sea malo si reímos sanamente. Ahora, lo malo es estarse burlando de todo, llevar algo bueno que Dios nos ha regalado a excesos, burlarse de las personas, hoy le llaman bullying, hacer ridiculeces para que los demás se rían. Ustedes se han dado cuenta que las redes sociales están plagadas de pequeños videos de gente que uno nunca ha visto, pero que comienzan a hacer cosas ilógicas y bueno, realmente hay cosas que no dan risa. Son absurdas completamente, pero a la mayoría de la gente les gusta, les fascina. Pero ahora está de moda hacer chiste de todo, por eso aparecieron los memes. Ahora se hace burla de todo. Hermano, se está repitiendo la época de antes del diluvio, la época de Sodoma y Gomorra.
Porque recuerden que Lot fue a avisarle a los yernos que salieran, que venía la destrucción, y se echaron a reír y dijeron, ah, ese es otro de tus chistes. Yo no sé si Lot había caído en eso de repente. Pero estos hombres estaban acostumbrados a bromear de todo. Cuando nos acostumbramos a hacer chiste de todo, se pierde la seriedad necesaria y más cuando es de cosas vulgares, hermanos, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo se va perdiendo hasta que se termina burlándose de las cosas sagradas, burlándose del mensaje de Dios, del llamado para salvar tu alma. Hoy estamos en ese tiempo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de burladores se ha sentado. Entonces, los hijos de Dios deben apartarse del consejo de los malos. Con respecto a esto, el consejo de los malos, quiero mostrarles lo que Martín Lutero escribió hace mucho tiempo. Lo encontré en un libro que recopiló, el escritor recopiló muchos de los escritos de Lutero y de los reformadores con respecto a los salmos. Muy interesante. Entonces, leamos lo que Martín Lutero dijo acerca de este salmo y de esta parte donde dice: es dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Es sorprendente que, aunque Lutero no tenía toda la luz, hermanos, pero todos sabemos que fue usado poderosamente por Dios, y sorprende cómo Dios le dio conocimiento en muchas áreas, en muchos eh, temas de la Biblia, conocimiento profundo. Vean lo que él escribió acerca del Salmo 1. La palabra consejo hay que entenderla aquí como expresión directa de decretos o doctrinas. Miren cómo él lo entendía. Consejo, decía él, se puede traducir también como decretos o doctrinas. Decretos de los hombres o adoctrinamiento, que te quieren adoctrinar, te quieren lavar la cabeza con enseñanzas humanas. Y sigue diciendo, partiendo de la base que ninguna sociedad humana existe y subsiste sin que haya sido formada y preservada mediante decretos y leyes. El salmista David lanza con estas palabras un ataque directo al orgullo y temeridad reprobada de los impíos. En primer lugar, por no ser capaces de humillarse hasta el punto de querer andar bajo la ley del Señor y preferir regirse por su propio consejo, llamando consejo a lo que no es más que su propia prudencia y lo que ellos entienden como lo correcto y libre de error. Vean qué tremendo. Ahora noten esto, porque esto es precisamente lo que aboca a los malos a su destrucción. Su empecinamiento en considerarse prudentes ante sus propios ojos y vestir sus errores con el traje de lo que ellos mismos entienden como verdades. Ahora lo que está en amarillo y rojo. Pues si se presentaran ante los hombres vestidos abiertamente con el traje del error, los justos que los rechazan no serían merecedores de tanta bienaventuranza por su decisión de apartarse y no andar con ellos, ya que sería fácil distinguirlos. Pero David no aplica su bienaventuranza al que no anda en la necedad de malos o en el error de los malos. No dice así, en serio que no. Sino en consejo de malos. En otras palabras, nos amonesta y advierte a no caer en esa trampa sutil, a guardarnos con diligencia de lo malo
que se nos presenta con apariencia de bueno, de lo torcido que pretende pasar por recto, del diablo que se viste como ángel de luz para seducirnos con sus artimañas. ¡Wow! ¿Qué les parece, hermanos? Lo que Martín Lutero, Dios le ayudó a comprender con respecto a este salmo. ¿No es tan acertado para nuestra época? En primera, dice el consejo, se refiere también a decretos y adoctrinamientos. Recuerden que este salmo es el salmo del juicio. Si es el salmo del juicio, está describiendo a los dos grupos de personas en el momento en que el juicio se está dando, hermanos. El juicio de la última generación que está viva sobre la tierra. Sabemos que empieza por los adventistas. Entonces, en primer lugar, esto aplica a la última generación de adventistas del séptimo día. Entonces, de aquí salen dos grupos, los fieles, los verdaderos adventistas y los falsos adventistas. Sabemos que al terminar el juicio de los vivos por la iglesia, que ya salen los sellados, el juicio continúa a juzgar a quién, a todo el resto de los que profesan ser cristianos. Porque el juicio es por los que profesan servirle y creer en él. Y bueno, al resto del mundo que dice ser cristiano, se les presentará el mensaje. Muchos lo han escuchado en parte, pero se les presentará con un poder nunca antes visto, el fuerte pregón. Y allí tomarán la decisión si están entre los bienaventurados y se apartan del mal y sirven a Dios, o si están en el segundo grupo. Pero globalmente, el Salmo nos ubica exactamente en el tiempo del juicio por la última generación sobre esta tierra. Y Lutero decía, es dichoso la persona, dichosa la persona, él, él seguramente pues no pensaba que iban a demorar varios siglos. Él pensaba, es probable que en su tiempo el Señor iba a volver. O como dijo acertadamente en cuanto al juicio, que él pensaba que no demoraría 300 años. Y bueno, en 1844 comenzó el juicio, escatológicamente hablando. El proceso comenzó por los muertos. O quién sabe, él lo hacía pensando en, como se ha relacionado a veces, que la venida del Señor es el juicio. Y él pensaba en 300 años el Señor va a venir. Bueno, el asunto es que Lutero, seguramente sin pensar que para la última generación faltaba mucho tiempo, el Señor le hizo comprender que la palabra consejo aquí también se puede traducir decreto o doctrina. Yo les pregunto, en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del juicio, que yo estoy seguro de ello y al finalizar el estudio, cada uno de ustedes tomará su decisión, si creerlo o no, basado en la palabra. Yo estoy convencido de que el juicio empezó, que estamos en el tiempo que describe este salmo. Hay muchos consejos, adoctrinamientos en este momento. ¿Quieren adoctrinar nuestros hijos? Por la televisión, en las escuelas, quieren lavarle la cabeza y llevarlos a pensar de cierta manera. Ha habido consejos, decretos, adoctrinamientos
en nuestro pasado cercano para que la gente se inyectara el brazo diciendo esta es la solución para lo que ha venido, para que no te mueras, para que no contraigas la enfermedad. ¿Hubo decretos, adoctrinamientos? Sin duda que sí. Entonces vean cómo esto toma gran relevancia lo que Lutero escribió hace siglos. Y dice él, es interesante que el salmista no lo describe como bienaventurado el que no anduvo en los errores de los malos. Oh, no, es que el diablo es astuto. El diablo no viene presentándote, esto es un error, esto es un engaño, esto es para que te mueras. Por supuesto que no. Él es astuto. La Biblia dice que él viene como ángel de luz. Lutero también lo dijo, ya les había hablado de esto. Si viene como ángel de luz, es que él vendrá hablando verdades. Vendrá con el mensaje adventista, de cierta manera, muchos aspectos verdaderos. Pero traerá el engaño. Para que te convenzas y te inyectes. Él te va a decir que esto es para que tu vida, para que cuides tu vida, para que se alargue, para que estés con tus hijos, para que cuides a tu prójimo. No te va a engañar, perdón, te va a engañar. No te va a decir que es un engaño y que eso es para que tu vida se ponga en riesgo y desarrolles un montón de eh, enfermedades de la sangre, de la coagulación. No te va a decir eso. No te va a decir que es para que tus enfermedades crónicas se agraven, para que te descompenses. No te va a decir eso. Te va a mentir, te va a engañar, te lo va a presentar como un consejo para tu bien. Pero ese consejo viene de los malos, la gente perversa que quiere destruir a la humanidad. La gente perversa. Pero habría personas que no caerían en ese engaño. Se les llama dichosas, bienaventurados. No están en el camino de pecadores. Entonces, esta sociedad, el camino de esta sociedad actual, y de todas las sociedades anteriores, por supuesto, pero esta resalta por la maldad existente, por la depravación. Son caminos de pudredumbre. Son caminos de pecado abierto. ¿Cómo el Hijo de Dios puede hacer para apartarse del camino de pecadores? Solo hay una manera, hermanos, de la cual hablaremos más adelante si todavía el Señor nos da más tiempo y durante este año yo pueda compartir la importancia de salir al campo y cómo tiene que ver con el juicio de los vivos. ¿Sabían ustedes que la Biblia presenta que el camino de vuelta al Padre es a través del santuario? El atrio es donde murió Cristo, es el mundo de pecado, donde predomina el pecado, donde la serpiente, el diablo, tiene su dominio. El lugar santo, que significa donde aprendes a ser santo, es las montañas. Es la última frontera antes de subir al lugar santísimo, que es el cielo. A alguien le puede parecer un poco raro esto, hermanos, está revelado, es algo maravilloso. Yo quiero llegar a compartirlo, no en este estudio, pero en un próximo estudio. Entonces, para apartarse del camino de pecadores, hermanos, hay que salir de la manera de vivir de ellos. Hay que apartarse de ellos, de las ciudades, de los pueblos de esclavitud, donde estás obligado a participar de muchas de estas cosas
del camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, y con respecto a esto, en breve le voy a mostrar un ejemplo de lo que está pasando en nuestra iglesia. Me da mucha pena tener que mostrarles estos videos, pero es para que vean. Muchos adventistas no están tomando este consejo. Apartarse del consejo de los malos. No, no, no. Fueron los primeros en hacer fila, siguiendo el adoctrinamiento, el lavado de cerebro, para que les pusiesen el pinchazo para supuestamente ser librados del riesgo de la patología. Los adventistas, la mayoría, me duele decirlo, pero no están luchando por apartarse del camino de pecadores. Tienen Netflix en sus casas, el otro, Amazon Prime, creo que se llama, y se participa de todas las costumbres del mundo depravado, de tal manera que aún hasta los templos, el camino de pecadores ha penetrado. Es una pena. No quieren salir al campo, creen que al llegar la ley dominical habrá tiempo. Es algo completamente absurdo, hermanos. Y esto, en silla de escarnecedores, en silla de burladores, ellos no es que han evitado esta silla. Se han sentado. Abundan las páginas de memes adventistas. Abundan los programas de chistes, las obras teatrales. Abundan los pastores adventistas que les encanta predicar haciendo chistes. Ustedes lo saben, hermanos. Ahora eso como que se volvió moda entre los adventistas porque hay que predicar para hacer reír a la gente. Los jóvenes han aprendido, los jóvenes predicadores, y ahora he visto jóvenes que pasan y comienzan a reírse cuando están en la plataforma y ya salen queriendo hacer chistes. Y si no logran hacer reír a la gente, fue mal sermón. Hermanos, a eso hemos llegado. Terminemos de analizar el Salmo. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. ¿Qué hace? ¿Cuál es la actividad de estas personas del tiempo del fin, que se apartan de la maldad? ¿Cuál es la actividad de ellos, la actividad predilecta? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos queridos, aquí la palabra ley es Torah. Si alguien creía que se está refiriendo solo a los 10 mandamientos, no. Se está refiriendo a toda la ley. A toda la ley. Estatutos, decretos, mandamientos. Es toda la ley. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, le llamaban también el libro de la ley al conjunto. Hoy en día a toda la Biblia nosotros le podemos llamar el libro de la ley, porque toda la Biblia nos enseña del carácter de Dios, y el carácter de Dios es su ley. Entonces la Biblia es el libro de la ley. Entonces esta palabra, si no, o sea, en lugar de participar de consejo de malos, de andar en el camino de pecadores. El camino de pecadores, como lo dije, son las costumbres, pasar comprando todo lo que sale de moda, viendo cosas en el internet, en el Netflix, las conversaciones, la manera de vestir, la manera de comer, tantas cosas, hermanos. Todo como vive el mundo. Burlarse de la gente, burlarse de todo, burlarse de lo santo, que es lo peor, está a punto
está en riesgo de cruzar la línea de no retorno, de cometer el pecado contra el Espíritu Santo, quien se burla de lo santo. Pero no, estas personas, los bienaventurados, han evitado esto. Han preferido meditar en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y agregamos aquí algo que es una realidad. Biblia y espíritu de profecía. Tenemos toda la palabra de Dios para este último tiempo allí. Porque no hay diferentes niveles de inspiración. El espíritu que inspiró a todos los profetas de la Biblia inspiró a la sierva del Señor, la hermana Ellen White. Así que es igual. En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia, en estudiarla. En su ley medita de día y de noche. Vean qué maravilloso. Meditar, estudiar la Biblia, no solo es leerla. ¿Saben lo que es meditar? Meditar es que estás estudiando, tienes tus notas, has tomado en serio el estudio. No es solo hojear la Biblia, leerla como cualquier libro. Algunos lo hacen hasta sin oración. Qué terrible error. Te detienes a meditar, Señor, y oras. ¿Qué mensaje usted tiene para mí en este texto? Y en el día y en la noche es tu meditación, pensar en Dios. Señor, ¿cómo estoy listo para lo que se viene? ¿Cómo estoy listo para ser de la generación vencedora? Porque no crean que estas personas han tomado esta decisión de la nada. Han notado que estas características malvadas predominan en el mundo. Han notado que esto es una señal de decadencia de la sociedad. Han notado que es la señal de que es la última generación. Porque tienen el ejemplo de antes del diluvio y el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Entonces han decidido apartarse porque han escuchado la voz de Dios. Prefieren entonces prepararse porque viene una mayor oscuridad, hermanos. Meditar en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ser árbol aquí significa ser como Cristo. En temas anteriores he mencionado un pasaje lindo, maravilloso que hay en Cantares capítulo 2. Lean desde los primeros versículos. Verán que la sulamita, que representa la iglesia, compara a Cristo con un árbol de manzana que da fruto y dice: bajo la sombra del árbol de mi amado me senté y su fruto fue dulce. Es una maravilla. Jesús es un árbol que da fruto y el fruto, al comerlo, sentimos el amor, la dulzura de él. Estas personas que son los sellados, y ustedes se van a ir convenciendo cada vez más a medida progresemos en este estudio. Estos que deciden enfocarse en estudiar la Biblia, comerse la palabra, Biblia y espíritu de profecía, para conocer a Dios, sucede sencillamente lo que está predicho que sucederá en aquel que contempla a Dios. Segunda de Corintios 3:18, si no me equivoco. Somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza de lo que contemplamos. Somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo es comparado con un árbol. Llegamos a ser árboles. ¿Por qué junto a corrientes de agua? Hermanos queridos, Jesús se comparó con el agua de vida. Le dijo a la samaritana: yo te podría dar de un agua que no tendría sed nunca más. Es la sed del alma, la que llena ese vacío, la que da paz, gozo. Al conocer a Dios como Él desea que le conozcamos, nuestra vida no será la misma jamás. Nos llenará una paz
se irá el miedo, aún el miedo a la muerte. Hermanos, estas personas son los sellados de Apocalipsis 7. Da su fruto a su tiempo, porque se espera que ellos, al transformarse a la imagen de Cristo como árboles, también darán fruto. ¿Acaso no habla la Biblia de los frutos del Espíritu? Dice que nosotros debemos tener esos frutos. ¿Y qué es lo que tiene fruto? Los árboles, hermanos. Entonces, allí al analizar Gálatas, nos damos cuenta de que Dios, al decir que debemos tener todos esos frutos, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, al decir que debemos tener todos esos frutos, nos está comparando con un árbol. Da su fruto en su tiempo. Hay un tiempo para que estos árboles estén listos y den fruto. Y ese fruto para que coman, ¿quiénes va a ser? Para que coman los que escucharán el mensaje. El mensaje, hermanos, es el fruto que comerán las personas. Le vamos a presentar el amor de Dios porque hemos sido testigos por experiencia de la gloria de Dios. Al meditar en su palabra, lo conocemos profundamente. Y no solo eso, Dios se revelará en obras sobrenaturales a quienes estén haciendo esto. Entonces será por experiencia propia, por testimonio. Darán fruto a su tiempo y la hoja no cae. ¿Qué eran las hojas cuando al pueblo judío se le comparó con una higuera? Eran nada más las doctrinas, lo que profesaban, pero no tenían fruto. Entonces, para los verdaderos hijos de Dios, las doctrinas, afirmados a las doctrinas, son inconmovibles, sus hojas no caen, se mantienen. Todo lo que hace prosperará, la bendición de Dios será con ellos. Continuamos. Perdonen que me detengo un poco, pero estoy llevando el tiempo para que el video no se alargue más de lo necesario y poder continuar con otro. Continuamos. Ahora, amados hermanos, quiero mostrarles. Este video seguramente muchos ya lo habrán visto, otros quizás no. Quiero ponerlo, quizás voy a adelantar algunas partes porque me da vergüenza y me siento incómodo escuchar estas cosas. Es lo que está pasando con la juventud de nuestra iglesia. Como algunos hombres que dicen ser guías de ellos, los están llevando a la perdición a través de los clubes y las actividades juveniles en general. Entonces, este señor que va a hablar aquí dice que está feliz porque los conquistadores han llevado el evangelio, han expandido el evangelio, el mensaje adventista a todo el mundo. Y alguien agregó videos de lo que ha pasado en los clubes, en los camporí. Y entonces ahí se ve cuál es la manera en que según él han expandido, han llevado el evangelio con esta terrible mundanalidad, depravación. Después les mostraré un video de cómo esto está afectando a la juventud adventista, de cómo están actuando y que es algo muy grave, hermanos. Esto está entregando a los muchachos, a los chicos, en manos del diablo a través de estos agentes de Satanás. No se les puede llamar de otra manera a estos que dicen ser pastores y líderes, pero sin embargo promueven estas barbaridades y motivan a los muchachos a participar de esto. Vamos a ver un poco para que ustedes vean. El siguiente video corto que les mostraré después de este tiene relación con esto. O sea, esto que vamos a ver es lo que provoca lo del siguiente video. Veamos.
Estoy muy contento con todas las cosas maravillosas que nuestros clubes de conquistadores han estado haciendo este año. Ha sido muy poderoso e incomparable. Puedo decir honestamente que nuestros conquistadores, nuestros jóvenes, han expandido el reino de Jesucristo y han predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La manera en que los muchachos han estado predicando según esta semilla. Receba também o presidente da Associação Pernambucana, Pastor Paulo Gui. Minha filha negué, me la necia, homologué, que papúa me nega, que me verá, Le bajo el video. homologué, dame me negué. La verdad es siento una incomodidad según este señor. Estos muchachos de los clubes han estado compartiendo el mensaje. Vaya manera, ¿no? Son imágenes de campo, de los jóvenes adventistas. Así estamos. Ahora vean a estas personas, estos jóvenes. Miren el logo de esta nueva denominación adventista, no de la nuestra, que nosotros aprendemos. Bueno, ahí lo tienen, hermanos. Esa es la situación actual. Muchos les enoja que uno diga que esto es apostasía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, hermanos! Miren, yo amo a la iglesia adventista. Yo lo he dicho varias veces. Es mi iglesia, cuando yo la conocí no era para nada así. Y quiero decirles que yo fui director de club. Yo fui director de club en algún momento cuando era un adolescente. Yo fui director de conquistadores y de guías mayores. Y aunque ahora he entendido muchas cosas sobre los clubes, el origen, de dónde viene, les puedo decir que en aquella época, allá a finales de los 90, principios del 2000, la cosa no era así, hermanos. Esto es terrible. Y esto es algo, esto no es el único video. Hay un montón de videos. Ustedes saben, seguramente los han visto, de estos campamentos allá en Sudamérica, con música rock de fondo, haciendo piruetas con motocicletas y estos pastores gritando. Y es tremendo, hermanos. Esta es la realidad de la iglesia. Así está. Ahora, a usted le van a decir que no escuche estos videos, que yo soy un disidente, que todos los que hablamos estas cosas somos enemigos de la iglesia. No es cierto, hermanos. No es cierto. He llorado por mi iglesia. He sufrido por mi iglesia. Y si estoy haciendo esto, me escuchan la voz, estoy afónico. ¿Saben por qué estoy aquí desvelándome? Es la 1:30 de la madrugada.
Y empecé hace horas, no empecé hace poco, porque estuve haciendo pruebas de sonido para ver si el micrófono funcionaba un poco mejor y se escucha mejor. ¿Por qué hago esto, hermanos? Por amor a mis hermanos, por amor al pueblo adventista, porque están siendo engañados, están siendo llevados a la perdición por estos instrumentos de Satanás. Esta es una gran evidencia. Si no han visto el tema anterior, la hora de su juicio ha llegado. Por favor, les invito a verlo. Vean también Escapando del torrente de iniquidad, que está aquí en este canal. Hermanos, el estado de nuestra iglesia, y esto no solo es entre los jóvenes la apostasía, es parejo, los viejos y los de mediana edad, todos han caído en esto, hermanos, se han rebajado las normas. Muchos que eran vegetarianos volvieron atrás, están comiendo carne. Muchas damas que se vestían bien ahora visten pantalones, short, se maquillan, se pintan las uñas, ya no hay límite a lo que se puede hacer. No hay diferencia entre los mundanos y los adventistas. He escuchado gente del mundo que dice, me lo han dicho a mí, la iglesia adventista no se conoce ahora, porque antes se notaba la diferencia, pero ahora todos se parecen a los del mundo. Me lo ha dicho gente no adventista. Y me da pesar escuchar eso, me da vergüenza. Pero es la realidad. Ahora les quiero repetir. Esto que está pasando es una prueba evidente de que el juicio de los vivos ha empezado y que está por culminar, que el sellamiento vendrá pronto, que el tiempo para prepararnos para ser sellados está terminando, estamos siendo juzgados. Hermanos, se los digo desde lo profundo de mi corazón, porque la Biblia enseña que siempre que el pueblo se unió con los impíos, Dios trajo juicio. Tenemos el ejemplo en Génesis 6. Dios trajo el juicio. Y si no me creen, yo siempre hasta el cansancio les he dicho, no sé cuántos han hecho caso. Vayan y tomen el tomo 5 de testimonios para la iglesia, espero que los tengan. Los andaban dando por un precio de regalo porque nadie los quiere, increíble. Bueno, algunos nos beneficiamos al comprarlos baratos, la colección de 9 tomos, porque parece que no hay mucha demanda en comprarlos. Porque la mayoría de adventistas no quieren saber nada con el espíritu de profecía, porque les han metido en la cabeza que Elena White no, que ella dijo que es la luz menor, y que la luz mayor es la Biblia, y que solo la Biblia. Pero es puro cuento, ni a la Biblia respetan. Pero les han metido esto en la cabeza, y la gente ahora que sigue a sus pastores menosprecian los escritos de la hermana White, menosprecian el espíritu de profecía. Entonces, agarren testimonios para la iglesia, si no los tiene, consígalos. Tomo 5, búsquese el capítulo El sello de Dios. Allí muestra el tiempo del sellamiento y allí describe a la iglesia. ¿Sabe cómo la describe? Mundanalizada completamente. Y dice que sería un puñado que estaría de parte de la verdad. Léalo y convénzase. Los pastores no tienen respuesta para ese capítulo. Le dije a un pastor la otra vez que me decía que no, que la iglesia no estaba mal y que los disidentes son los que la acusan. Y le dije, explíqueme esto. ¿Cómo usted lo explica? Explíqueme la cita donde dice que se crearía una nueva organización y que sería cambiada nuestra religión. Que eso ya se llevó a cabo. Es una nueva organización la que hay. Explíquemelo. Y me dijo, esto se refiere a los que hacen una nueva organización, una nueva iglesia. No, señor. Léalo bien. Esto se refiere a que dentro del adventismo se crearía una nueva organización, un nuevo movimiento. Y esto es lo que ha pasado, hermanitos. Esto es lo que ha pasado. La iglesia adventista que conocimos la han hecho pedazos casi por completo estas personas. Si a ti no te duele, es que nunca has amado el mensaje adventista.
Una persona por allí publicó el otro día en una red social hablando de estas cosas y dijo, refiriéndose a varios de estos líderes que promueven esto y lo defienden, señores. ¿Cómo es posible que defiendan esto? El pueblo que recibió tanta luz defiende que hay oscuridad en su medio. Y les puedo mencionar algunos. Miren, no me gusta mencionar a muchas personas, excepto he mencionado ahí, he dado pistas de algunos pastores que he dicho que están predicando medias verdades, pero yo tengo esperanza de que se afirmen. Pero ahora hay algunos individuos que son atrevidos contra la verdad. Este señor Arnaldo Cruz, dominicano, hace unos cuantos años sus temas no eran bastante buenos. Pero ahora defiende, dice que en su casa se escucha toda clase de música y que su mujer escucha un tipo de música y que a él le gusta otro y que nadie tiene que meterse. Es un mensaje del demonio ese hombre está dando. Y lo que les decía, de la persona que publicó, ponía varios rostros de estas personas que están haciendo tanto daño a la iglesia. Y decía lo siguiente, la publicación: el infierno se ha quedado vacío. Todos los demonios están con nosotros. Qué duro, ¿no? Pero les digo que no es descabellado. En verdad que sí. Estos líderes que promueven esta iniquidad, que seguramente los ángeles lloran y gritan, abominación, apostasía. Estos individuos que promueven, tanto hombres como mujeres, están poseídos por demonios. Ahora, los pobres jóvenes, que los padres adventistas no tienen firmeza, le confían sus almas a los pastores, muchos de ellos, y les confían sus hijos también. Ahora vean el resultado. ¿A qué está llegando la juventud adventista gracias a estas barbaridades de las que están participando? Porque esto no es solo en el Caribe y en Sudamérica. Yo estuve en el Caribe, estuve en Cuba, y aunque en ese tiempo yo andaba apartado de Dios y me aparté de la iglesia, pero ocasionalmente la visitaba y quería volver, y que Dios me rescató y me ha perdonado de mis errores. Pero en aquel entonces, aunque yo no estaba consagrado al Señor, pero yo visitaba la iglesia y comencé a ver en algunos campamentos de jóvenes allá en Cuba, a principios del 2000, estos relajos, hermanos, y música y bailando los hermanos, y digo, ¿qué cosa es esto? ¿Son adventistas o qué son ustedes? Y en una ocasión, que estaban en el parque de la ciudad, yo les dije, ¿me permiten decir algo? No encuentro en la palabra de Dios que algo avale lo que ustedes están haciendo, que están bailando aquí. Y me dijo un muchacho, es que es su opinión, porque habemos como 20 iglesias carismáticas que pensamos diferente a usted. Y le dije, no es mi opinión, es de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Y bueno, vi eso en el Caribe y me sorprendió, y había hermanos que estaban en contra. Pero luego vine a Honduras. Al pasar los años, porque estuve estudiando fuera, vine a Honduras y me encuentro con el mismo despotismo aquí. Increíble, hermanos. Esto se ha ido regando. ¿A qué ha llevado a la juventud? Perdonen. ¿Acaso ha llevado esto a que los jóvenes se consagren al Señor, se afirmen en las doctrinas adventistas, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios? Vean a qué ha llevado esto.
me da mucha tristeza por estos muchachos adventistas que aparecen en este video. Ellos subieron este video y vaya, vean lo que dice. Cómo se burlan de lo que el Señor nos ha dejado, de las enseñanzas, de las verdades de la palabra de Dios. Es un video absurdo, ridículo. Ellos quedan mal parados realmente al hacer esto. Quedan de que su mente no está bien. Pero a esto es a lo que lleva esos despotismos en el cual están participando los hijos o nietos, sobrinos, qué sé yo, de los adventistas, en las manos de estos hombres que son agentes de Satanás. Vean ahora cómo reaccionan ellos ante las verdades. Miren lo que hacen. Vamos a escuchar. Soy adventista y no tomo gaseosa. Y no que no tomas gaseosa. Soy adventista y por supuesto que me sé los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Oye, ¿ese no es el cuarto mandamiento? No. No. ¿Peor? Soy adventista y por supuesto que no como hamburguesa. Ahorita, pero... Si ya te lo terminaste. Soy adventista y a veces estudio mi lección. ¿Cómo que a veces estudias tu lección? Sí, Somos adventistas y por supuesto Que esperamos la segunda venida de Cristo. Hermanos, ¿qué piensan acerca de esto? ¿No les hace sentir que estos son los tiempos finales, hermanos? Al ver la decadencia de nuestra iglesia, de la juventud, por todos lados, ordenando mujeres al ministerio, ordenando transexuales. Estos muchachos, ¿ustedes vieron lo que hicieron ellos? Burlándose de la reforma pro salud, tomándolo como chiste. Oye, ¿no comes hamburguesa? Soy adventista y no como hamburguesas. Se está burlando porque se la comió, una hamburguesa de carne, obviamente. Las gaseosas, que sabemos por el mensaje pro salud que todo eso va contra nosotros, es un atentado contra nuestra salud. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y para que more el Espíritu tenemos que cuidarlo, tenemos que esforzarnos, poner de nuestra parte. Pero dice, soy adventista y no tomo gaseosas y se empina una. ¿Qué es eso? Es poner en ridículo lo que Dios ha mandado, es burlarse, es ser un burlador. El otro no se sabe ni los mandamientos. ¿Y qué hacen? La muchachita que sale acá, ¿qué hace con el otro jovencito? Se echan a reír, se mueren de la risa. Hermanos, esto es preocupante. Esto es precisamente de lo que habla el Salmo 1. El pueblo de Dios, el que quiere hacer su voluntad, no sigue el consejo de malos. Yo no sé, estos muchachitos habrán seguido el consejo de malos en cuanto a lo que se les puso en el brazo. Seguramente en otros aspectos sí lo han seguido, porque no se llega a esta situación lamentable que da lástima. Si eres una persona cuerda, vas a sentir pesar por estos muchachos, vas a sentir lástima. Ahora, es cierto que vivimos en una sociedad donde lo ridículo se toma como bueno y te vuelves famoso. Si eres un ridículo, te haces famoso de la noche a la mañana. Como pasa con todos los reggaetoneros, para hacerse famosos, se hicieron fácilmente porque son ridículos. Pero ahora la gente ha perdido la cabeza, hermanos. Y la gente, al haber perdido la cabeza, al haber perdido la masa gris, actúa de esta manera. Estos pobres muchachos quedan en ridículo. Si tú eres una persona inteligente, vas a sentir pesar por ellos. La manera como se ríen de las verdades de Dios
la manera como actúan y que al final cierran su video diciendo: somos adventistas y esperamos la venida del Señor Jesús, el pronto regreso. Algo así dice. Están esperando, pero no al verdadero Jesús, sino al que se va a aparecer, haciéndose pasar por Cristo. Y oremos por ellos para que sean rescatados antes de que sea tarde, porque caer en este estado de burlarse, hermanos, no es cosa vana. Es algo muy delicado burlarse de lo santo. Y han venido haciéndolo muchos jóvenes en esas páginas de memes. Han venido haciéndolo por mucho tiempo, poniendo ahí libros del espíritu de profecía y le cambian el título, el poder curativo de la carne asada, qué sé yo. Recuerdan, quizás muchos lo han visto, burlándose de lo que es santo, del mensaje de Dios. Recuerden lo que le pasó a aquellos muchachos que se burlaron de Eliseo. Pasaron la línea de no retorno y vinieron unos osos y los hicieron pedazos. Estos pobres jóvenes no saben con lo que están jugando. Si por gracia de Dios este video llegara a todos ellos o a alguno, yo quiero decirles que Dios los ama y que son joyas preciosas del Señor, que no quiere perderlos. Que reflexionen, que pidan perdón al Señor por estas cosas y que no sigan hombres, que sigan la palabra de Dios. Pero así es como estamos, hermanos, y les repito, esta es una de las grandes evidencias de peso. El estado de la iglesia demuestra que ha llegado el momento del juicio. La Odisea significa el pueblo del juicio. Entonces, cuando la iglesia estuviese en todo su potencial, alcanzar el máximo potencial de la Odisea, el juicio debía venir. Imagínense. La Odisea dice: soy rico y de nada tengo necesidad. Perdón. De nada tengo necesidad. Los adventistas, cuando les queremos hablar hoy en día, mira, estudiamos la Biblia, dice: no, yo todo eso ya lo sé. ¿Les ha pasado? Todo eso ya lo sé, yo sé lo que he creído. Pero sin embargo, viven sumidos viendo el fútbol, perdiendo el tiempo, participando de todo lo que el mundo participa. Y dicen: yo todo eso lo sé, no necesito estudiar. Y el Señor dice: pero no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo, dice el Señor, y le dé el remedio. Miserables, pobres, ciegos, desnudos. Lamentable situación de estos jóvenes que son una representación del estado en que está la juventud adventista y del estado de la iglesia. Soy adventista y no tomo gaseosa. Y no que no tomas. Dice Salmos 36, 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea. ¿Saben lo que es se lisonjea? Se felicita y se admira a sí mismo por lo que está haciendo, porque cree que es admirable. Y wow, yo soy una persona a hacer esto y expresar lo que siento. El impío que no teme a Dios se lisonjea, se adula a sí mismo. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Qué engañados estamos si creemos que Dios no lo está viendo todo. De repente, y
nos parece que Dios es un ser muy lejano allá y no toma en cuenta estas cosas. Y del impío, del que practica la impiedad. No es que yo quiera ofender a estos jóvenes, pero les estoy leyendo la palabra. Yo no puedo saltarme la palabra. Yo deseo que ellos reflexionen. Si no reflexionan, caen en esto lamentablemente. O continúan en esto porque han caído en la impiedad. Las palabras de su boca son iniquidad, las del impío, y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Saben lo que es estar cuerdo? Estar cuerdo es estar en sus 5 sentidos. Estar en tus cabales, como dicen. Estar cuerdo. Si dejas de ser cuerdo, ¿qué es lo contrario a cuerdo? Es volverte loco. Si el impío ha dejado de ser cuerdo, es que ha perdido los sesos de la cabeza, hermanos, se los digo así. Ha perdido la masa gris. Se ha entontecido. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Recuerdan que Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, que no ha estado en camino de pecadores o que se ha apartado del camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? El camino no bueno es el camino de pecadores. Está en camino no bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque está podrido. Revisen el Strong en Génesis 6 cuando dice que toda carne había pervertido su camino. Pervertido, se había podrido, un camino de pudredumbre. Este es el camino de pudredumbre. Estos jóvenes participan de esas barbaridades que vimos en el otro video y luego su cerebro, el óvulo frontal queda atrofiado y entonces ahora actúan de esta manera, burlándose de los consejos de Dios, de la verdad de Dios. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. En el camino no bueno, no aprenderás jamás a aborrecer el mal. Es todo lo contrario. Aprendes a amar el mal. Hasta que te hundes tan profundo, caes tan bajo, que ya no hay manera de regresar. No se lo deseo a nadie. Es el camino o la condición del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Entonces, ¿cómo nosotros nos volvemos inteligentes? ¿Cómo es que nos volvemos sabios para sabernos conducir por la vida? Temiendo al Señor. Y temer a Dios es guardar su ley. Y Proverbios 9:13 dice, temer a Dios es apartarse del mal. Es hacer lo que describe Salmo 1. Apartarse del camino de pecadores, salir del camino de pecadores, de los consejos de los malvados, apartarse de la silla de burladores, no participar de ellos y utilizar tu tiempo en meditar en la palabra de Dios, saliendo al campo donde tendrás tranquilidad y no estarás en tu casa tratando de estudiar la Biblia y tu vecino pone las rancheras, pone los corridos, pone el reggaetón y no te deja concentrarte, no. En el campo tendrás la paz, estará la gloria de Dios contigo, guiándote para entender la verdad de la palabra, que te preparan para ser sellado. Entonces, al acercarnos a Dios, nos volvemos más sabios e inteligentes. Ese es un principio inevitable. Recuerden la experiencia de los jóvenes hebreos. ¿Por qué fueron encontrados 10 veces más sabios e inteligentes que el resto de jóvenes en Babilonia? Sencillamente porque ellos se acercaron a Dios porque temían a Dios. Fueron obedientes precisamente en la prueba de la alimentación. Fueron obedientes.
qué pena que estos muchachos aquí es todo lo contrario. Fueron obedientes y el ser obediente a Dios, el guardar sus mandamientos, el temerle, trae sabiduría e inteligencia, hermanos. Entonces, es obvio, es lógico que si acercarnos a Dios nos hace más sabios e inteligentes, ¿qué hace alejarnos de Dios, que es la fuente de vida? El efecto contrario. Nos vuelve, quizás resulte ofensivo para algunos, pero no lo hago con aras de ofender a nadie, sino porque es la realidad, como una advertencia. Alejarnos de Dios nos vuelve estúpidos, nos idiotiza, perdemos la masa gris del cerebro. Nuestra cabeza queda entontecida y actuamos de una manera completamente irracional, hermanos. Es la realidad. Y el Salmo termina diciendo, el otro grupo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El primer grupo se aparta del consejo de malos, del camino de pecadores, de silla de burladores, y en la ley de Jehová, en la Biblia, en la palabra, espíritu de profecía, medita de día y de noche, se ha apartado de los impíos, o sea que sale al campo, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El agua de vida que es Cristo, como le dijo a la samaritana, yo soy el agua de vida, le dijo prácticamente, yo te daría de un agua que saciaría tu sed. Aprenderemos que la Biblia nos enseña que para el tiempo final hay un torrente, un manantial que sale del santuario. Los árboles son plantados junto a este torrente que sale del santuario. Es el torrente de luz que Dios ha enviado para este tiempo. Son alimentados y tienen raíces profundas que cuando venga la tempestad para el mundo, no van a ser conmovidos los árboles. Pero el que hace todo lo contrario y se sumerge en el mal, es como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la basurita que queda cuando se golpean los frijoles para que salgan de la vaina cuando ya están secos. Y así otros granos. ¿Qué es lo que hace las personas? Ponen un ventilador o soplan con algo y el tamo sale volando y tiran el grano desde arriba. El tamo sale volando y el grano cae abajo limpio. Entonces el impío no tiene raíz alguna, es como el tamo. Si somos partícipes de la impiedad, nos volvemos basura inservible. Así de sencillo, aunque suena duro, hermanos, pero es la realidad. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Noten que está hablando del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Ahora, tenemos que ver dónde más en la Biblia encontramos que habla de los árboles. Yo les dije que estos que llegan a ser árboles es porque llegan a poseer la imagen de Cristo y que son los sellados. Son los que serán sellados y que al final darán el mensaje. Quiera Dios que estemos entre ellos, hermanos, por su gracia. Son los sellados. Entonces, para corroborar esto, no puedo yo quedarme solo con el Salmo 1. Tengo que mostrarles otros pasajes para que ustedes vean que es así. ¿Dónde más se habla de los árboles? Vamos a ver qué interesante. Y recuerden que el Salmo 1 nos ubica en el tiempo del sellamiento, en el tiempo de la última generación. Nos describe a los dos grupos. Uno que se está esforzando por conocer a Dios, quemándose las pestañas, leyendo día y noche y meditando en la palabra. Y el otro que está siguiendo el consejo de los malos, que son consejitos que te los presentan como buenos,
pero como has desechado el espíritu de profecía, lo aceptas como verdad, que te pinchen el brazo no sé cuántas veces y todo lo que venga de la mal llamada ciencia lo aceptas, todo lo que la sociedad diga, para no quedar como bicho raro, lo aceptas. Así está lamentablemente nuestro pueblo. Ese es el otro grupo. Se burlan de todo, terminan burlándose de lo santo por despreciar la palabra de Dios. Y esos son los dos grupos finales. Que esto se repite en el mundo también, no solo en la iglesia adventista. Entonces, en otra parte de la Biblia donde encontremos que nos habla de esos árboles, de los mismos árboles que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, que son plantados junto a corrientes de agua, con una concordancia podemos ser guiados donde en otra parte de la Biblia habla de estos árboles y sabremos que el contexto de esos pasajes también nos sitúan en este tiempo, en el tiempo de la generación final. Vamos a ver, hermanos. Jeremías 17, versículo 7 en adelante. Luego vamos a ver el contexto inmediato para que vean algo más de lo que viene hablando. Repito, Jeremías 17, versículo 7 en adelante. Casi estamos terminando esta parte. Dice así, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Noten qué importante. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora vean, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes, a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Pueden relacionarlo con Salmo 1? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿Se dan cuenta que está hablando del mismo grupo de personas? Sin duda, hermanos. Pero aquí nos da otro detalle. Allá solo dice que se apartan de la maldad, del consejo de malos, del camino de los impíos, del camino de pecado, que no participan de los burladores, que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. Aquí nos da otros datos. Bendito el varón que confía en Jehová. Esas personas que se han apartado confían en el Señor. Han escuchado la palabra de Dios y creen que es cierta. Uno puede leer la palabra y decir yo creo en Dios. Pero diferente es si le creemos a lo que dice Dios, si en verdad le creemos. Estas personas confían en Jehová y son llamados benditos, que es lo mismo de bienaventurados, es similar, cuya confianza es Jehová. El Salmo 1 nos muestra que la condición de árbol lo alcanzan después de que menciona que meditan en su palabra de día y de noche. Y aquí, la confianza que ellos ganan de cierta manera los lleva a convertirse en árboles. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice que la fe es confiar en Dios. Dice que la fe viene por la palabra de Dios. Si usted y yo usamos mucho tiempo para estudiar la Biblia, día y noche, ¿sabe lo que va a pasar? Conoceremos más a Dios, conoceremos que Él es bueno, conoceremos que Él es fiel, y no solo leyéndolo, sino que Él nos lo hará sentir revelándose sobrenaturalmente en nuestras vidas, revelándose y lo podremos ver, lo vamos a ver más adelante en el estudio. Lo podremos ver revelado y nuestra confianza a través de la palabra crecerá. Eso, el confiar en Dios, en conocer su amor, nos transformará en árboles.
y estaremos plantados junto a las aguas que no se acaban, las aguas, la verdad de Dios, el amor de Dios. Echaremos raíces junto a las aguas y cuando viene el calor, ¿saben que el día de prueba es relacionado con el calor, hermanos? Con un día de sequedad donde no hay agua y el impío se seca, pero el justo tiene agua porque está plantado junto a las corrientes de agua, que es la vida. El agua es la vida para las plantas y para todos los seres vivos, para todos nosotros. Entonces, la vida es Dios. Si estamos plantados junto a Dios, no hay manera de que perdamos la vida en lo que viene. Si estamos sin Dios, hermano, lo que viene es terrible, no hemos visto nada. Vamos a perecer, es la realidad. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora vean el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Saben que cuando habla del corazón, ya se los he dicho, se refiere a la mente humana. Los corazones de los antediluvianos, dice, los pensamientos del corazón eran de continuo solo al mal y se piensa con la mente, no con el órgano que bombea la sangre. Obviamente se refiere a la mente. Engañosa es la mente, podríamos decir, más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce la mente? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Qué es esto? Es un lenguaje de juicio. ¿Cuándo es que Él viene a escudriñar la mente? Cuando viene a examinar a sus hijos, examinar lo íntimo. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, esto es el final del juicio, se le va a dar la recompensa a cada uno. Noten que habla en lenguaje de juicio y en el momento en que estas personas se preparan para ser árboles, o sea que son sellados. Esto es el contexto del juicio, hermanos, del juicio de los vivos por la última generación. Ahora veamos qué dice un poquito antes, ya para ir terminando con esta segunda parte, para no alargar tanto el video y continuar grabando con la ayuda del Señor la tercera parte. Vean en Jeremías 17:5. Miren de lo que viene hablando. Ubiquémonos que es nuestro tiempo, precisamente este tiempo que estamos viviendo. Vean lo que dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tremendas palabras. Ahora comparémoslo con Salmo 1. Salmo 1 dice que el justo se aparta del consejo de malos. Los hombres malvados están impartiendo consejo por todos lados en el tiempo del juicio de los vivos, en el tiempo del juicio por la última generación, estarían impartiendo consejo por todos lados y sería una prueba para todos a ver si confiamos en la palabra de Dios o confiamos en los hombres de ciencia, confiamos en el hombre impío o confiamos en el Dios santo. Noten que hay una maldición para los que confían en el hombre. Más abajo leímos que es bendito el varón que confía en Jehová. Estos son los que se apartan del camino de pecadores, del consejo de los malvados, de su adoctrinamiento, que viene disfrazado como cosas buenas, pero entienden por la palabra y por el Santo Espíritu que es un engaño del diablo. Se apartan, confían en la palabra. Aunque la mayoría los ve como bichos raros, pero ellos confían en la palabra. Pero la mayoría no, confían en el hombre. Y esto comenzando, porque el juicio comienza por el adventismo, la primera aplicación es para todos los adventistas. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Sus pastores, sus médicos, como decían unos, es que los médicos de la Asociación General saben, ellos conocen y han dicho que es seguro, hay que ponérselo. Y ahora están enfermos. Maldito
El que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Vean el contexto tan terrible que iba a ser el momento del juicio. ¿Acaso no es este? Hermano, combine esto con lo que dice Salmo 1. Compárelo una y otra vez y verá que nos ubica en el contexto en que estamos viviendo. Adoctrinamiento por todos lados, decretos, malos consejos disfrazados como cosas buenas quieren forzar a la gente. Y la mayoría ceden ante el hombre, confían en el hombre. Su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál es el resultado? No se convierten en árboles, serán como la retama en el desierto y no verán cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Aquí están los dos grupos nuevamente, mis hermanos. Vamos a finalizar aquí esta segunda parte para no excedernos. No se pierda la tercera parte del estudio, ya que continuamos y vamos profundizando cada vez más en este estudio. Ore al Señor, que sea el Dios Todopoderoso que le confirme esto, hermanos. Él les confirmará que es la verdad, si ustedes le buscan con sinceridad. Comparta con todo adventista que conozca. El pueblo necesita urgentemente escuchar esta verdad, porque se nos está acabando el tiempo. Cuando lleguemos a la parte donde analizamos las vigilias, ustedes van a ser sacudidos. Que Dios nos ayude, amados hermanitos. Compartan, les repito, con toda persona. Recomienden el canal, que entre más crece, más YouTube recomendará los videos y podremos alcanzar a más hermanos adventistas antes de que sea tarde. Nos vemos entonces, o más bien nos encontramos en la tercera parte del video o de este estudio. Dios les bendiga.